Docentear, un podcast sobre educación. Bienvenidos a un capítulo más de este podcast Docentear. Gracias, Meli, por estar acá hoy. Una invitada muy especial. Eso es como una tradición yo en el podcast. Yo digo que todos los invitados son especiales. Eh, como buena futura profe, ya los hago sentir especiales. Sí, 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 tal cual. Así que bueno, si te querés presentar, Meli, que nos va a estar acompañando hoy. Dale. Bueno, Cami, yo soy Melisa Cortese, tengo 35 años y cuando me preguntan de qué trabajo, digo que trabajo de muchas cosas. Entonces, Genial. soy profe de piano, profe de música, pianista, y bueno, y la gente a veces se queda como rara, ¿no? Esa es mi Claro. presentación. Bueno, Bueno. no sé, y soy de Aedo, Buenos Aires. Genial, genial. ¿Y vos qué estudiaste? Que formalmente, ¿no? Digamos, ¿qué dice el papel? El papel del terciario del Conservatorio de Música de Morón dice que soy profesora de música orientada en instrumento piano. Ujú, Entonces soy profesora de instrumento, solo que en esa época todos los títulos desde esa época dicen profesora de música orientada en tal carrera, en tal otra, en tal otra. mm, Eh, Otra diferente es educación musical, eso después lo vamos a hablar más adelante. mm. Eso lo hice en el Conservatorio de Morón y después el otro título es una licenciatura en música de cámara, que también ahí algunos se quedan tratando de entender qué es eso. Bueno, claro, ahí entramos al mundillo de la música donde hay cuestiones muy particulares de cada rama. Sí, Y estaba pensando mientras te escuchaba hablar como si tu interés principal siempre fue la música o enseñar, o iban las dos de la mano, como ¿qué es lo que te llevó a empezar? está bien. Mi interés principal fue el piano y la música. Mm, Primeramente, como que siempre muy atraída por la música, pero estaba enamorada del piano desde chiquitita. mm, Entonces, yo primero, antes que nada, quería aprender el piano y ser pianista cuando claro. era chiquita. Y después, bueno, empezó la otra etapa, la etapa de ser consciente de que estaba en un conservatorio, que era un profesorado, y qué iba a hacer yo con eso, ¿no? ¿A qué edad Eh, empezaste? Empecé a los 10 años. Podría haber empezado a los 8, pero a mamá se le pasó la inscripción. Eh, Entonces, y al otro año creo que fue complicado porque mamá acaba de tener a mi tercera hermana en el 97, así que empecé en el 98 con 10 años. claro. Muchos años de estudio. Sí, terminé a los 21, fueron Claro. 11 años, el Conservatorio de Morón. Mm, Mi plan, que era el plan de niños, que sigue estando en el conservatorio, constaba de 6 años de formación básica y 4 años de instrumento superior de profesorado. Y bueno, yo lo hice en 11 años. Me da risa que es 6 años de formación básica. O sea, como esto es lo mínimo elemental que te podemos dar. En 6 años. Esta es una carrera para otras personas, pero para vos va a ser la formación básica. Tal Bienvenido cual. al mundo de la música. Los adultos tienen un plan un poco más comprimido de 3 años de formación básica, pero está tan comprimido que se les hace 4 o 5 finalmente. Claro. Mm. No es tan real. Los tres ¿Cómo años fue no para son vos reales. esa experiencia de cursar en un conservatorio? Y además, si querés explicar brevemente qué es un conservatorio, porque a veces la gente escucha conservatorio y no sé qué se imagina, ¿no? Tal cual. Em, yo amé el conservatorio. El conservatorio fue mi segunda casa. Ujú, Digamos, disfrutaba ir al conservatorio, disfrutaba, salvo alguna excepción en 11 años, disfrutaba ir a todas las materias, encontrarme con mis compañeros, la relación con los profesores, especialmente la relación con mi profesor de instrumento, que fueron 11 años, claro, que me tuvo que aguantar y que yo lo aguanté a él también, porque es una relación complicada a veces, ¿no? 11 años con un profesor, con un sí, maestro de sí, instrumento. Y un conservatorio, ahora en la provincia directamente nos ven como un terciario, donde salen profesores de música. Ellos nos ven como que es una producción de profesores de música. Pero claro, en realidad un conservatorio va mucho más allá. Un conservatorio es una casa donde justamente la visión del conservatorio, ahora se está reformulando, era como conservar una mm, cultura musical,
una corriente. Entonces hay conservatorios de música popular, hay conservatorios de música académica, el de Morón es de música académica. Ujú, Entonces lo que hacen es enseñarte o formarte en base a esa visión, y darte los elementos como para salir formado como un músico, más allá de profesor, que en lo más práctico es como nos ven en el claro. Estado, ¿no? En la pública. Bueno, produzcan profesores, ¿no? Ujú, Pero bueno, salís más allá de eso, salís formado como un músico, salís formado como un compositor, salís y tenés que seguir formándote, pero tantos años, eh, tenés que salir como para preparar a otros también, ¿no? Después en el instrumento, en la composición, en el canto. ujú. Es muy lindo. A mí me encanta, pero bueno. Sí, y un poco por ahí que lo que comienza a pasar es que se hace muy de un mundillo, ¿no? Hablar de conservatorio, de partituras, y ya cuestiones así que son muy puntuales. Vos mencionaste esto de música de cámara. eh, Sí. ¿Vos cómo, o sea, comenzaste con 10 años, cómo fuiste perfilando a lo que querías ir? ¿Siempre supiste que ibas a tocar el piano? Pero después, Ujú. ¿cómo se fue dando que termines dando clases? Bueno, un poco, mi profesor de piano me contagia ese entusiasmo de darme cuenta que primero lo que yo visualicé era poder enseñar piano. Dije, Mm, qué lindo ayudar a otro, ayudarlo a entender, a progresar, porque yo lo veía cuando entraban ingresantes, con otros compañeros, el trabajo que él hacía, ¿no? claro. Eh, Eso por un lado me fue entusiasmando para el lado de lo que fue el piano en sí. Y después cuando empecé a hacer las pedagógicas, había varios profesores de las pedagógicas que no eran músicos, Mm, eran profesores especializados en la pedagogía que tomaban esas horas. claro. Y ellos siempre hablaban de cómo les fascinaba ese mundo del conservatorio y de la música. Era como que todas sus horas ellos amaban ir a dar al conservatorio. Mm, Entonces compartir sus experiencias en el aula, eh, o en diferentes ámbitos, y también eso como que te empieza a llamar la atención, decir, che, claro. esto va más allá, ¿no? De solamente salir como pianista. Ujú, ¿Qué puedo hacer con este título? Entonces empezás a ver toda la apertura de opciones que empezás a tener, que vas a tener cuando claro. salís. ¿Y qué es lo que podés hacer con tu título? ¿Qué es ese abanico tan grande? Bien. Respecto a dar música, yo puedo dar música desde nivel inicial, Mm, jardín de infantes, pasando por primaria, por secundaria, hasta en el terciario. Yo puedo, por ejemplo, en los de formación docente, dar concurso y enseñar música a las maestras, a las que van a ser profesoras de inicial, claro, cosas que tengan recursos. Y en los conservatorios, según el título que tengas, la carrera que elegiste, estás habilitada con ciertas nomenclaturas a dar algunas materias, no todas. Por ejemplo, yo puedo dar piano, pero alguien que hizo educación musical no tiene puntaje en piano, porque yo soy claro. profesora de piano, en la educación ¿Es musical una no, cuestión de puntaje o es una cuestión de títulos y validez y... Sí. las dos cosas, son Ah, las dos bueno, cosas, porque el título te habilita para ciertas materias y te dan ciertos puntajes por ese título para esas claro. materias. Mm, Entonces, yo puedo dar lenguaje musical, que es la materia típica que dicen teoría y solfeo a la antigua. sí, Yo puedo dar lenguaje musical, pero a los de educación musical les dan un extrita más de puntaje. Entonces, por ejemplo, si yo me recibí con 20 puntos, el de educación musical va a tener 22, porque claro, así lo aprobó la provincia, ¿no? Cuando organizaron las nomenclaturas y todo eso. Pero yo, por ejemplo, puedo dar historia de la música, puedo ser pianista acompañante, puedo dar apreciación musical. Entonces entra como en competencia también, según el título que tenés, el puntaje de base que te van a dar para esas claro. materias. Y otras que no podés dar directamente. No puedo dar de composición. Y cuál es la que más disfrutas hoy por hoy, ¿no? De lo que estás haciendo. Yo soy feliz los viernes que tengo el grupo de niños de piano. Ay, Miren, todos los nenitos son 5 o 6, así con sus caritas de ilusión de empezar, y me hace acordar a mí, no sé, claro, me re emociona, ¿viste? Entonces los veo, vienen con las mamás, ¿no? Los dejan, qué sé yo, estudió, no estudió, la típica de la mamá que te dice, hoy no estudió, bueno, todo así, y sí, después sí. entonces, claro, entonces sentarlos al piano, explicarles lo que tienen que hacer,
y lo hago medio grupal. Entonces, me encanta porque todos van prestando atención, son todos señoritos ingleses, ¿no? Como Ay, que mi el perfil de amor. los nenes que entran en el conservatorio son muy Claro. particulares. Son nenes diferentes, los veces Mm, son nenes diferentes. Entonces se sientan y me veo a mí ahí con 10 años y digo, no lo puedo creer, que yo también era así. claro. Entonces en este momento disfruto muchísimo los viernes que voy a dar las clases de piano a los niños en el Conservatorio de Morón, Mm, justo donde estudié. Entonces es como que se mezcla, ¿no? La claro. parte emotiva, ¿no? Sí, es Pero, que un poco es eso, ¿no? Ayer, bueno, tuvimos otra charla para el podcast también y hablábamos de que un poco lo que nos dieron nos marca a la hora de después ser profes también. No sé si te ha pasado en que tengas alguna experiencia o algo que como que atesores y viste que uno va a esa experiencia cuando las cosas por ahí están un poco difíciles, trata de pensar en esos momentos, no sé si tenés algo así. ay, me pasa que en 11 años pasan tantas cosas, pero tal vez el sentimiento general es ese de entrar al salón, a la clase de piano y ser feliz, Mm, ¿no? Porque cómo me transmitía él lo que pasaba. A diferencia de lo que me pasaba en los colegios, que los profesores de música que tuve en esa época no me dejaron feliz. una buena referencia. No, no me dejaban feliz, no era feliz en esas Claro, horas. sí, sí. Porque agarraban cosas que no tienen nada que ver a cómo se trabaja ahora en las aulas, nada que ver, es otro Claro. mundo ahora, porque todas estas personas que trabajan en las aulas quieren hacer la diferencia sobre lo que vivenciaron en las aulas cuando eran chicos, que yo los entiendo porque me pasó igual. Mm, Lo que no me pasaba, lo contrario, era el conservatorio. Yo iba al conservatorio y que mi profesor escuche lo que llevaba y que claro. me diga, no sé, bravo, muy bien, no sé, como que esas Ay, cosas me recuerdan como ese trayecto, mm, todo ese trayecto que hice. Entonces, al momento de que digo, uy, a este chico le está costando, no lo entiende, ¿viste? Me acuerdo de cuánto me costaba a mí y la paciencia que me tenía mi profesor, entonces es como que eso me hace volver al eje, ¿no? Con el amor mm, que él me enseñaba y las horas extras que él daba, porque él, antes de los exámenes, nos hacía ir hasta la casa y nos daba un montón de clases extras fuera del espacio del conservatorio, nos claro. daba un montón de clases extras para poder reforzar antes del examen. Que Mm, ahora por cuestiones legales es difícil hacer eso, por cuestiones, ¿no? de sí, sí, cuidado, del adolescente y todo eso, pero lo hacemos muchas veces en el conservatorio, que es claro. un marco más oficial. Entonces, muchos profesores, la mayoría de los que yo conozco, van semanas extras, mismo yo lo tengo que hacer como pianista acompañante, semanas extras para poder terminar de ayudar a los estudiantes. Entonces, cuando eso me cansa a fin de año, me acuerdo que eso lo hicieron por mí. Mm, Entonces, es como que me da la energía necesaria para hacerlo también por el que está ahora, ¿no? mm. Wow, qué fuerte. Me trae muchos recuerdos también. Estaba pensando, para sacarnos ahí y no ponernos a llorar, vamos a ponernos a llorar por otra cosa. Hay un reclamo histórico de los conservatorios y hay muchos reclamos. No sé si hay alguno de esos que quieres rescatar, como tomar, y así los charlamos y le contamos un poco a la gente de qué se trata, ¿no? Eh, Sí, sí, en general, el abandono de parte mm, de los gobiernos y del Ministerio de Educación, un abandono tremendo. Un abandono porque el mantenimiento de un conservatorio no es fácil, hay instrumentos que mantener, hay pianos que sostener, hay mm, pianos que se vienen abajo y nunca hay una donación, un recambio, una plata que digan, tomen, acá tienen un piano nuevo, que lo pueden hacer. claro. Estamos en el Conservatorio de Morón haciendo conciertos que se llaman Ginastera por un piano, para poder recaudar dinero para comprar un piano, Ujú, porque jamás en la provincia de Buenos Aires, digamos, están los mismos pianos que están desde 1970, 1975. claro. La- Ya no dan más esos pianos, aunque se los hace no durar. Entonces, el abandono que sufren los conservatorios a nivel edilicio y mantenimiento es tremendo, por un lado, y por otro lado también a veces no alcanzan la cantidad de horas para los alumnos que se anotan y nunca nos van a otorgar horas nuevas para que profesores puedan tomar y tener más carga horaria, ¿no? Para que haya más posibilidad de que alumnos ingresen. Un montón de alumnos quedan en lista de espera, muchísimos,
Sí, Algunos se pierden el año entero, no ingresan, y adultos a veces por sorteo ingresan algunos y después otros no, quedan un montón afuera. Entonces, para mí el resumen es lo que pasa en general, ¿no? Pero es abandono, claro. es no prestar atención a las necesidades de un conservatorio que tiene tantas, que es tan importante. Y se mueven, los directivos se mueven, los profesores se mueven, todo el mundo se mueve, y a veces lo único que mueve el conservatorio que se mantenga a flote son los profesores, los directivos y la cooperadora. Uf. Y eso pasa en todos los conservatorios. Sí, Tal sí. vez a diferencia del manual de falla que trabajo en Capital, eh, tienen muchas luchas similares a las nuestras, pero un poco se pudieron plantar y conseguir algunas cositas, Mm. pero no se consigue todo lo que se necesita. Entonces, eso es lo que yo veo, que no está bueno y cada vez perjudica más. Porque si quedas en lista de espera, el otro año no te vas a anotar. Entonces también afecta a cuestiones de matrícula. No sé, es difícil la situación. Sí, además recuerdo que había un tema con el edificio, ¿no? Del conservatorio que tal vez si la gente va a cursar al conservatorio de Morón, va a ver que hay aulas que son muy particulares. Se trata de aprovechar cada espacio eh, y no siempre está preparado, no siempre está acustizado porque se hace lo que se puede con lo que hay. Sí. eh, y bueno, yo me imagino que en cuestiones de herramientas para alguien que toca el piano, debe ser mucho más necesario afinarlo, que sé que es caro. ¿Eso Sí. hoy por hoy lo paga la cooperadora o cómo es? Se paga por la cooperadora y de hecho una vez mi profesor de piano me dijo algo que me hizo caer en la realidad. Estábamos en el mejor piano de San Martín, de la sede central, Sí. y no me respondía para hacer una cuestión que tenía que hacer de las últimas obras ya para egresar. Y me dijo, lo que pasa es que vos pensás que yo te estoy enseñando a manejar con un fitito. Me Mm, dice, yo te tendría que estar enseñando a manejar con algo mejor. Te estoy enseñando a manejar con un fitito que tiene 50 años, que apenas funciona, y vos con esto estás haciendo lo que podés. Esta man es parte de la resiliencia que tiene la mayoría de los pianistas en Argentina, que después van a un concierto y el piano es un desastre y sabes cómo resolverlo, porque eso fue lo que te pasó en la vida, pero también te limita vos en el aprendizaje. claro. Entonces después va un piano impresionante, que me pasó ir a lugares que tienen un piano que te caes de espalda, no sabes qué hacer con tanto, ¿entendés? O como que lo haces, pero como con una sorpresa de decir, che, esto es atípico. No Mm, tendría que ser atípico, tendría que ser lo normal, porque en otros conservatorios de otros países, lo normal es tener excelentes pianos, porque te claro. enseñan con un Ferrari a manejar, ¿entendés? No te enseñan con un chiquito. Sí, sí. Entonces, esa es la cuestión. Em, Estaba pensando, mientras te escuchaba, cuando uno se empieza a adentrar más y también hay cuestiones muy particulares de los pianistas, los violinistas, los saxofonistas deben tener sus reclamos también. Eh, ¿Hay algo así como que vos creas que generalizado, ¿no? Que se fue perdiendo de interés o de esta cultura tal vez de adentrarnos más en la música académica? eh, no sé, yo siento que cada vez tal vez es algo más de nicho, que lo hace la gente que estudia particularmente y Ujú. nada más. Em, ¿Qué pensás vos? Sí. Los tiempos cambiaron tanto que hablaba con un profesor organista, el de órgano, que Mm, me decía, es muy difícil sostener el conservatorio como se conoció, porque requiere tanto sacrificio y tantos años y tantas horas por día y por semana, y la gente está tan apurada y estamos con tan poco tiempo que es difícil de sostener este tipo de estudio, pero me dice al claro, mismo tiempo, es la única forma de llegar a perfeccionarte en y un sí, estilo, en un instrumento. Entonces ahí creo que hay una gran problemática, que es como que se refleja en la deserción que se tiene porque por un lado no tienen recursos, muchos chicos, muchos adolescentes o personas no tienen recursos, no tienen el instrumento, no pueden acceder por dinero a esos instrumentos. mm, Y después la cuestión de tiempo, claro, ¿qué priorizas? Tenés que trabajar para comer. Lo primero que vas a dejar es de estudiar algo que te consume tantas horas, porque claro, tu cabeza no está para eso. mm, Entonces se van a elegir,
cursos más cortos que les den una salida laboral más rápida. Y tal vez esa pasión o ese talento o ese potencial de ser un músico queda ahí, queda estancado. mm, Pero esa es la problemática que, ¿cómo la resolvemos, no? Porque para ser músico, instrumentista, tenés que tenés que dedicarte sí, mucho tiempo. Entonces, es un problema que por ahora no tiene una solución, pero que se está evidenciando en deserción, en elección de otras carreras. ujú, La mayoría está eligiendo educación musical, porque educación musical lo que tiene es una rápida salida laboral, por lo menos los acerca a la música. Otros la eligen realmente porque les gusta la parte pedagógica musical en el salón, pero muchos la eligen porque es la salida inmediata que van a poder tener y por lo menos están haciendo algo de música, claro, ¿no? Entonces, al no tener que meterse en un instrumento exclusivo horas y horas por semana, digamos, van por otro lado, la educación musical, entonces les da como más tranquilidad decir, bueno, voy a poder terminar esta carrera siendo mm, un adulto. El sí, niño es más sí, probable que termine la de instrumento, ¿no? A menos que algo se le complique o los papás no le puedan comprar un instrumento. Pero el adulto, ya siendo adulto, necesita resolver. claro. Entonces es más difícil por ese lado. Meli, y además consulta, como para saber de este recorrido que vos hablabas, hay muchos posibles trayectos en el conservatorio. Uno puede Sí, empezar cuando es niño y hace este recorrido así que parece eterno, que nos sí, contaba Meli recién. También hay un FOBA intensivo, que es la formación básica. Hay un FOBA que no es intensivo, por suerte que uno lo puede hacer con tiempo, son 3 años, entiendo bien, ¿no? sí. Em, pero como si uno quiere ser instrumentista, intérprete, ¿cuáles son las salidas? ¿Es posible? ¿Es uno en un millón? ¿Cómo lo percibís vos? Y el tema es que, claro, es tremendamente sacrificado porque seas niño o adulto, si sos niño tenés tus 6 añitos, ¿no? 6, 7 años de formación, si sos adulto tus 3, 4, 5 años de formación, y después de ahí te vas al profesorado, que te dicen 4 años, y cuando ese instrumento no son 4 años, porque los programas son extensos, son complejos, porque te tenés que formar como un intérprete. Y eso no se puede medir rápidamente en un año. Tiene que Claro, ver también cómo vas madurando vos las obras, cómo vas madurando vos técnicamente y también emocionalmente, ¿no? Para ir encarando las obras de dificultad de cada nivel. Porque realmente de un nivel a otro se usan cada vez saltos más grandes, ¿no? Hasta que llegas a tu gran egreso. Si vos querés ser instrumentista, intérprete, esos 9, 10, 11 años es la formación mínima que puedes obtener para ser un claro. intérprete. Vos te vas con un papel que dice sos profesor de instrumento, estás capacitado, obviamente, no es que quita mérito, pero de ahí vos tenés que empezar a formarte también con otras personas, con otros maestros, especializarte en algo. Y después, lo que es lo laboral, en el caso de los instrumentos de orquesta, empieza una gran competencia, que no Mm, hay tantas orquestas, entonces los lugares son muy limitados, eh, y bueno, la mayoría complementa el puesto que agarra en una orquesta, lo tiene que complementar también con la enseñanza, que también lo eligieron, ¿no? Pero todo se complementa, porque no puedes vivir con una sola cosa. claro, Y en el caso de los pianistas se pone un poquitito heavy, porque no somos instrumento de orquesta. Entonces, si vos querés ser intérprete, por un lado tenés que hacerte el lugar, ganarte el espacio, que te conozcan. Para cuando llegue el momento de los conciertos pagos es como otra historia. En general tus conciertos van a ser siempre ad honorem, claro. porque amas tu música, y ahí te empiezan a conocer. Esa es como la parte del disfrute. Bueno, doy conciertos. A menos que seas Marta Argerich, que sos una genia internacional y que vivís de eso, acá en Argentina es muy poco lo que te van a pagar por un concierto. Mm, Entonces tenés que buscar ámbitos donde te puedas desarrollar como pianista. Pianista de coro, pianista acompañante de cantantes, pianista repertorista en el Teatro Colón. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo me fui especializando en ser una pianista acompañante. mm, Ya empecé en el 2014, cuando me había recibido en la Universidad de Lanús, me tomaron como pianista disfrazado de ayudante de cátedra. sí, Entonces yo trabajaba en el armado de las obras con todos los instrumentistas que querían presentar sus obras
de cámara en las cátedras, que fue un Mm, laburo que terminé destruida ese año, pero me habilitó para concursar en el Piazzolla, otro conservatorio de Capital, que sí, te toman por mérito, te toman por historial, por toda tu experiencia y por el concurso que des. Entonces empieza como una carrera de concursos, para empezar a hacerte un lugar y empezar a tomar horas. claro, Y acá en la provincia es por puntaje también. Igual acá en la provincia es por puntaje, pero eh, no, digamos, muchos se presentan con el puntaje, pero no saben bien qué tarea tienen que hacer como pianista acompañante. En claro. mi caso, yo sí sabía lo que tenía que hacer, pues ya venía trabajando en Capital con concursos encima, ¿no? De tener que estudiar y que te hacen leer a primera vista y que, bueno, todo eso es lo que implica un concurso de pianista acompañante. Así que la salida laboral es, es muy competitiva a nivel instrumentista, intérprete, es muy competitiva y no es mucha. Y hay Mm, que matarse mucho estudiando y concursando. sí, estaba pensando que tal vez es como muy frustrante, ¿no? El camino que hay que recorrer, eh, además muy competitivo, muy... Podría llegar a ser hasta como, bueno, listo, o sea, esto no es para mí, lo intenté, lo di todo, pero como, ¿qué es lo que te motivó en ese trayecto? Bueno, varias veces pensé en que ya estaba cansada, Mm, en que listo, ¿para qué seguir intentándolo? No vale claro, la pena. Siempre va a quedar fulanito que tiene el contacto de menganito y yo sí, nunca voy a quedar porque no me conoce nadie. Eh, y cuando estaba a punto de tirar la toalla en el 2016, diciembre del 2015, perdón, tuve un concurso que fue muy frustrante, fue muy injusto el trato que recibí, muy poco empático, mm, como innecesario, ¿no? La devolución que tuve, porque a mí me gustan las devoluciones, porque me gusta mejorar, de eso se trata el instrumento, toda la vida estudias, toda la vida mejoras, pero fue como con malicia, me acuerdo, y yo quedé muy mal con eso. Y a los meses yo ya había decidido que no, ya estaba listo, no me presento más a concursos, no soy más pianista acompañante, se acabó acá. Eh, en un concierto me lo cruza el que fue mi profesor de piano, que es el ah, director ahora en el Manuel de Falla, y me saluda, ¿cómo andás? ¿Qué sé yo? Entonces lo puse al tanto de mi vida y le conté lo que había pasado. Y me dijo, pero vos me estás cargando, como que no lo podía creer. Tantos años estudiando y vas a dejar que el comentario de una persona haga que dejes de hacer esto. Me mm, dijo, mira, anda al Falla que va a haber concurso. Entra a la página, fíjate y presentate. Y como que no me dio lugar, ¿no? claro, Y claro, y como claro, yo no tengo tanta estima porque fue mi maestro 11 años, que él me diga, ¿qué estás diciendo? qué Dejate hinchar y flashás. presentate. Claro, tenés la capacidad de hacerlo. Me dio como el impulso de volver a intentarlo. Mm, Que a veces te lo volvés a cuestionar, sí, porque el año pasado salió otro concurso, me presenté, quedé muy bien posicionada, pero estaba tan cansada de la preparación. Fue una preparación tan intensa que yo estaba como, ay, no quiero hacer más así esto, no, no, ya está, este es el último. Siempre claro, digo eso, digo, vuelve a aparecer un concurso de pianista acompañante mm, y yo vuelvo a presentarme, porque es como medio cíclico, ¿no? Entre el desgaste, pero saber que uno quiere esto y mm, después lo va a disfrutar. claro, Eh, es así. Y en ese momento fue mi profesor, que apareció en ese momento, en esa escena, que me dio dos sopapos, así como cuando era alumna, y me dijo, déjate hinchar y andá y claro, presentate, mm, que vas a ver que podés. Y efectivamente después empecé a quedar y empecé a tomar horas. mm. Necesitabas un zapapo nada más. Sí, sí, sí. Pero no todos lo tienen, no todos acceden a eso. Entonces, Exacto. muchos quedan en el camino, muchas personas con mucho talento quedan en el camino, porque se agotan. Sí. Bueno, justamente eso era lo que pensaba y no sé si hay algo como que quieras sumar de este recorrido, de cómo lo viviste vos, de también, porque ahora no solo trabajás en conservatorios, has trabajado en escuelas, eh, no sé, hay algo que te gustaría comentar más? Muchos años trabajé en inicial poquito, primaria mucho y ahora igual tengo horas de secundario. Y al principio
cuando yo tenía 19 años empecé, en inicial y primaria, me acuerdo. Yo estaba como, pero esto es para la educación musical y yo estoy por recibir de instrumento, ¿no? Claro. Como que me lo cuestionaba. Pero después me di cuenta de cuánto aporte me daba, Mm, cuánto aporte desde lo pedagógico, cuánto aporte desde el manejo de un grupo, desde mm, entender diversidades, ¿no? En los grupos y de encariñarme con la música desde otro lado, que no era enseñar el instrumento o tocar el instrumento, sino enseñar la música a un grupo. ¿Cómo la enseño? ¿Cómo la llevo? ¿Cómo los motivo? Y les dejo un buen recuerdo, no los recuerdos que tuve yo de mis profesores de música cuando yo era chica, ¿no? claro, sí, Entonces, hablar con profes de educación musical, que me den también ellos recursos, que me enseñen, tener la humildad de decir, mira, yo no me especialicé, el título me habilita, y necesito trabajar, y a ver, ¿cómo hago lo mejor posible? Que no sea solamente ir para ir y cobrar. Entonces, claro. por ejemplo, ahora yo disfruto un montón las horas del secundario. Cuando te toca un buen grupo, podés hacer miles de cosas. Un buen Mm, grupo me refiero a un grupo con ganas de aprender, que entras y dicen, queremos recibir esto musical. Cuando vos vas con buena onda y tratás de llevar diversidad, a veces el grupo más cerrado como comienza a abrirse y se transforma en lo que yo le digo un buen grupo, ¿no? Como un grupo donde podés aportar tal cual. y ellos también te dejan a vos un montón de cosas. Mm, Porque vas dándotela contra la pared, no la cabeza, hasta que decís, ah, pará, con esta personalidad es por acá mm, y con esta otra personalidad es por acá, y con este grupo esto no va a funcionar, ya lo voy viendo, mm, porque les va a aburrir, o con este grupo que están de empezar a opinar y de imaginar las cosas y qué sé yo, les encanta algo así. Entonces, ay, creo que divagué, no me acuerdo para dónde iba la no, pregunta, estaba pero perfecta. eso fue la cuestión de mi aprendizaje también en los otros niveles. Mm, eh, y que lo sigo teniendo, porque uno sigue aprendiendo, sigo yendo al secundario, dando mis 6 horitas ahí, y no hay nada más lindo que cuando salgo del recreo a la mañana, entra el grupo de la tarde y me saludan re contentos. Entonces digo, claro. bueno, por lo Algo, menos se ponen felices de verme. sí, Eso es exacto, importante en un tal adolescente, cual. sí. Un adolescente tiene entusiasmo porque estás Eso haciendo dice algo bien. todo. Si te sonríen, Sí, 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 tal cual, tal cual. Si se ríen del chistecito que tirás en la clase, también, claro, ¿viste? Indica que estás con onda. vamos. Es un logro para mí eso, ¿viste? Sí, Porque me sí. voy re feliz, me voy re feliz. Pero bueno, fue otro trayecto ese que tuvo sus momentos copados y tuvo sus momentos difíciles. Ujú, En general, los momentos difíciles, más que por cuestiones de grupos, fueron por los adultos con los que me tuve que relacionar. mm, ¿Viste? Algún directivo con los que tuve muchas diferencias. Compañeros en general, re bien, pero mm, re bien. Salvo algunas excepciones, siempre tuve muy buena relación. Además, las maestras te adoran. Si vos sos un profesor de música cumplidor, claro. te aman porque eso es lo que ellas quieren y necesitan. Mm, ¿Entendés? Ellas tal vez lo sienten como, bueno, el momento en que voy a parar un poquitito y corregir algo, lo que sea. Pero después, viste, es como que ven también la alegría del chico o cómo se va, cómo quedan los chicos cuando uno se va. Entonces tal vez te dicen, ay, Meli, gracias, porque estaban claro, medio mala onda, como de mal humor, y ahora están cantando, no sé, qué cancioncita. claro. Entonces es como que eso está bueno también, ese tipo Ujú. de aprendizaje. Me encanta, Meli, gracias. Estaba pensando como para ir cerrando la pregunta que hago siempre, que te comentaba antes de que arranquemos, es si lo volverías a elegir y qué le dirías a esa Meli que estaba empezando, que estaba ahí toda chiquita. Puede ser la Meli de 10 años o la Meli que estaba por empezar a dar clases, a Mm. presentarse a concurso. em, la pregunta es si lo volverías a elegir. Sí, yo creo que sí. Lo complementaría con otras carreras más igual, ¿eh? Pues siempre me queda en el tintero que digo, ay, me hubiese gustado también esta carrera, qué sé yo, Claro, pero sí, lo volvería a elegir en el sentido de que como que me da felicidad, ¿entendés? A pesar de los momentos difíciles, a pesar de que cada vez nos ponen más trabas desde ujú, las partes de los ministerios, cada vez hay más trabas y a veces eso es muy desgastante y los profesores alrededor mío también se ve como que se cansan. Si saco eso, yo esto sí lo vuelvo a elegir. mm, Yo esto sí lo vuelvo a elegir porque me da energía, ¿no? Ver cómo el niño va progresando me da felicidad.
A pesar de los problemas que tengo en la semana, yo de esas 2 horas, mi esposo sabe que yo vuelvo feliz los viernes de esas Claro. 2 horas. Mm, ¿Entendés? Entonces, así me pasa. Y hay días que son malos, y hay días que no son buenos, hay días que voy a un grupo que siempre funciona re bien conmigo y ese día está todo mal. claro. Pero después pasa, y a la otra semana está todo bien y volvemos a conectarnos, entonces lo vuelvo a elegir porque esa diversidad, ¿no? Mm, En las situaciones hace que no me aburra. claro. No me aburro nunca. Yo creo que hay trabajos que me aburriría tanto. Esto yo sé que no me aburro, siempre es una sorpresa. Claro. Digamos, una sorpresa grata, una sorpresa no tan grata, con la que tengo que lidiar y volver a aprender algo nuevo. Ujú, Entonces lo volvería a elegir. Pero a la de 19 años, a la Meli de 19 años, le diría que no tenga tanto miedo, porque yo tenía mucho miedo de empezar a enseñar. mm, Que no tenga miedo, porque los chicos también te ayudan. Pero mm, le diría que se plante mejor con los colegas, para claro, que no se aprovechen tanto de ella en sus claro. primeros años. Mm. Y a la de 10 años le diría también que se vaya a Europa cuando era el 1 a 1, recién, así Oh, también pasa un cursito que de compre no, dólares. que compre dólares, le diría a la Meli de 10 años para ahora poder hacer un viaje con un maestro de piano en Europa. Claro. Excelente. Así que Excelente, muy buenos consejos, Meli. Te aseguro que va a haber gente que los está escuchando y que les va a servir. Espero que así sea y gracias por tu tiempo, gracias por sumarte hoy y bueno, gracias por venir también acá a mi casa. gracias, Cami. Gracias por haberme dicho hacer esto también.